Mi nombre es María Victoria Fajardo, estudiante del quinto año de Derecho, sección A de la Universidad Valle del Monboy. A continuación, presentaré mi exposición de la actividad 1.3 de la materia Ética y Ejercicio Profesional del Derecho. Me corresponde explicar los temas 4, 5 y 6. El tema 4 trataremos la deontología o ética jurídica. En el tema 5 trataremos los principios de la ética jurídica. Y en el tema 6 hablaremos sobre la deontología de las profesiones jurídicas. Comencemos. Iniciemos con el tema 4, que es la deontología. La palabra deontología proviene de la palabra griega deon, que significa deber. Podemos entender que la deontología es una rama de la filosofía encargada de estudiar el principio y el fin de un deber. Todo esto con la finalidad de entender y aplicar las normas éticas de la manera correcta. Ahora bien, es muy importante para todos tener el conocimiento de la deontología profesional. Todos los profesionales deben guiarse por un conjunto de normas, reglas y deberes éticos para ser exitosos en su carrera. ¿Quiénes son los profesionales? Los médicos, los contadores, los ingenieros, los profesores y, por supuesto, los abogados, lo que nos lleva al siguiente punto que está aquí, que es la deontología jurídica. La deontología jurídica es la encargada de comprender el conjunto de deberes y obligaciones que todo profesional del derecho debe desempeñar. ¿A quiénes nos referimos con todo profesional del derecho? A todo lo que formen vida activa de dicha área jurídica, como los jueces, los abogados, los magistrados, entre otros. Continuamos con la función humanizadora de la deontología jurídica sobre el derecho. Y es que desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha visto en la necesidad de integrar la ética en varios aspectos de la vida, en especial en aquellas áreas que son jurídicas. Y es que lamentablemente desde hace siglos existen los robos, las violaciones, la corrupción, las estafas, los delitos de cuello blanco, entre otros actos ilícitos. El derecho es como el encargado, el más apto para llevar la deontología, para llevar a aplicar la ética en las sociedades. Y una frase que usted, profesor, puso en las diapositivas del tema, muy interesante y muy bonita, que resume prácticamente este punto, es: si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos, se daría un paso decisivo hacia un mundo más humano y más justo, que es justamente todo lo que el estudioso del derecho desea, un mundo más humano y más justo. Continuamos con el siguiente punto, que es la deontología como instancia crítica de las leyes. Aquí en el flyer podemos observar un breve concepto de este tema, y es que básicamente nos dice que refuerza la obligación jurídica y eleva el acatamiento de las leyes a un nivel de conciencia moral. Y es que Santo Tomás en el Aquinate nos señala 5 condiciones fundamentales para ver esta obligación de conciencia. Se las voy a leer. Número 1, que las leyes emanen de la autoridad legítima. Número 2, que sean convenientemente promulgadas. Número 3, que no sobrepasen la esfera de la competencia de la autoridad. Número 4, que no contradigan la ley natural. Número 5, que sean conformes al bien común. Nosotros como estudiantes de derecho, como futuros abogados, tenemos que aprendernos esto y saberlo interpretar y saber en qué momento aplicarlas en el día a día de nuestra carrera. Conseguimos aquí con el ethos profesional. Y en el ethos profesional conseguimos las condiciones mínimas que una persona tiene que pasar para ser considerado como un profesional, para que la sociedad lo acepte como tal. Y continuamos con la vocación profesional. ¿Qué queremos decir con la vocación profesional? Que desde una edad temprana, desde la adolescencia, desde quinto año, ya vamos como que decidiendo nosotros qué queremos ejercer, qué carrera queremos estudiar, qué queremos hacer con nuestra vida, por así decirlo en lenguaje coloquial. Y es que eso se llama la vocación profesional, lo que uno siente de pequeño que es lo que quiere ser. Por ejemplo, en mi caso, desde quinto o cuarto grado yo ya decía que quería ser abogada. Eso es que yo tengo vocación para esta carrera. En cambio, mi hermana decía que quería ser doctora. Desde chiquita
con sus Barbies, que las operaba, decía que quería ser doctora. Ella tenía su vocación profesional en el área de la medicina y yo la tenía en el área jurídica. Esto se llama vocación, y lograrlo y estudiar y ejercer en eso es un gran logro para cada persona, porque hace lo que le gusta, su sueño. Vamos con el temperamento del abogado, y es que es la forma natural en la que un individuo interactúa con el resto del mundo, con el resto de la sociedad, con el resto de los seres humanos. Y cuando hablamos del temperamento del abogado es que si el abogado lucha por la justicia dentro de los tribunales, dentro de los juzgados, esta persona debe luchar por la justicia fuera de ella también, porque esa es su personalidad, nació con eso y es lo que ha ido desarrollando. Vamos con la personalidad del abogado, y es que el abogado se tiene que caracterizar por ser una persona justa, una persona valiente, una persona sensata, un fiel intérprete de la ley, una persona disciplinada tanto en su vida laboral como en su vida privada. Debe ser digno de confianza, debe ser puntual, debe ser honesto y debe trabajar siempre con la verdad. Y el arte forense y los valores humanos, aquí está su concepto en el flyer. Y este básicamente trata de que el abogado siempre debe tener muy desarrollado el sentido de la humanidad, de la igualdad y del respeto. Siempre debe basarse en los valores éticos y morales para de esta manera desarrollar con fuerza su carrera. El arte forense y los valores humanos implica la posesión de las cualidades técnicas que la persona debe tener para ser un buen jurista. Y es así, llegamos al tema 5, que trata de los principios de la ética jurídica. En este tema no vamos a conseguir muchísimos principios, pero lo traté de resumir al máximo y mencionaré lo que a mi parecer son los más importantes. Empecemos. Aquí, en esta primera parte, están establecidos los principios universales y los principios sectoriales de la ética jurídica. Están mencionados unos cuantos porque son muchos, no los puse todos, y aquí están. Va desde el principio de probidad profesional hasta el principio de colegialidad, el principio de lealtad procesal, entre otros. El siguiente punto, principio de la deontología jurídica, como podemos leer en el concepto que está aquí establecido, es que no existe un criterio de los conceptos como tal, sino que algunos los relacionan con los principios éticos o morales y otros simplemente lo relacionan como verdaderos deberes generales. Y es por medio de los principios generales que llegamos al principio de ciencia y conciencia, que a mi parecer es uno de los principios más importantes y que todo abogado debe tener conocimiento y entenderlo a la perfección. Y es que Eduardo Couture, en su decálogo del abogado, en sus 10 mandamientos, que desde primer año nos los enseñaron y nos los hicieron aprender, es el mantra de todos los abogados y futuros abogados. En su primer mandamiento nos señala: estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Eso quiere decir que al graduarnos no termina el estudio, apenas empieza, porque va a ser toda una vida actualizando nuestro conocimiento en el derecho. Y entonces, este principio de ciencia y conciencia se basa muy bien en el primer mandamiento del abogado, ya que nos enseña que siempre debemos estar con la ciencia y la conciencia. Me disculpo por ese corte tan abrupto que hubo hace un momento. Seguimos con el tema 5. El siguiente punto es principio de independencia. Este principio es muy importante y todos debemos aprenderlo muy bien, ya que se trata de la total libertad y autonomía que tiene el jurista en el desarrollo de su labor profesional. Y es que para demostrar que es independiente, que toma sus decisiones por sí misma, que interpreta la ley a su manera sin necesidad de estar dependiendo de otra persona. El artículo 5 del Código Profesional del Abogado Venezolano, su capítulo 2, artículo 5, lo explica muy bien, y también el artículo 39 es Juden. Continuamos con el principio de diligencia, y es que este principio, definido en una sola palabra, es responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que implica la obligación que se tiene de cumplir con lo prometido. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el abogado toma la decisión de ayudar a determinada persona, a su cliente, en
cualquier tema del área jurídica, tiene la obligación de acompañarla del principio hasta el fin, solo por las excepciones ya establecidas en la ley. Aquí está el artículo 14, que respalda lo que ya mencioné de este tema, y el artículo 35 también del Código de Ética Profesional del abogado venezolano. El siguiente principio, que es el principio de información, como su nombre lo explica perfectamente, es el principio de mantener informado al cliente de todo el procedimiento. Está en su derecho de saberlo, y esto lo menciona el artículo 2, lo respalda el artículo 2 del Código de Ética Profesional del abogado y el artículo 19 de la Ley del Abogado. Tiene que haber mutua información entre el cliente y el abogado para un proceso exitoso. Y por último, este tema 5, pero no menos importante, el principio de reserva o secreto profesional. Este es muy importante, ya que de aquí se rige toda la ética que tiene una persona, que tiene un profesional con respecto a su cliente. El respeto y el secreto que debe haber con todos los detalles del caso. El abogado no puede estar diciéndolos a nadie, sino que debe ser un respeto, un secreto entre ambas partes. Tal como es el secreto de confesión de los curas en la Iglesia Católica con los fieles seguidores de la Iglesia. Es un secreto entre ambas personas y ninguno puede estarlo divulgando, porque no sería nada ético. Y esto lo apoya el artículo 25 del Código de Ética Profesional. Y hemos llegado al tema 6, y aquí nuestro primer concepto nos dice funciones del abogado en la actividad jurídica. Y es que el abogado se caracteriza por ser una persona responsable, una persona estudiada y capacitada para orientar y representar a su cliente en cualquier área legal. Si bien se dice que el abogado se inclina más por el área penal, pero no es así. Si bien es un área muy popular y con mucha demanda, esta no es la única rama del derecho. También está el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho internacional y entre otros, la cual también ameritan el mismo esfuerzo como abogados. Y aquí en nuestros flyers, aquí al ladito o atrás mío, se explica, se enumera algunos de las funciones que cumple el abogado en la actividad jurídica. Podemos ver el número 2, representar a su cliente en tribunales. El número 5, defender a su cliente en caso de haber sido imputado por cometer un crimen. El número 7, estar al corriente de los últimos avances en la interpretación de la ley. Este nuevo punto del tema 6 trata sobre la probabilidad e imparcialidad del juez. Es que el juez siempre tiene que ser imparcial, siempre tiene que estar neutro en el momento del juicio. No puede inclinarse para ninguna de las partes, no puede guiarse por prejuicios, por amistades, por nada de eso. El juez siempre tiene que ser imparcial. Todo esto conforme al Código de Ética del juez venezolano y la jueza venezolana. Especialmente recomiendo leer su artículo 5, aquí establecido, descrito en el flyer, y también de la mano unos artículos muy relacionados y bien explicados. El artículo 3, el 5, el 24 y 25 es Juden. Y llegamos a los tipos de responsabilidad en el que puede incurrir el abogado en su ejercicio profesional. Este se divide en dos. El primero es responsabilidad civil, y es que se puede definir a la responsabilidad civil perfectamente en lo establecido en el artículo 1185 de nuestro Código Civil, el cual dice que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. El siguiente tipo es responsabilidad penal. Este surge cuando una persona ha cometido un delito que está tipificado en el Código Penal venezolano y tiene que acarrear y tiene que aceptar la responsabilidad que éste trae. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, profesora Inés, y espero haya tenido una agradable Semana Santa.